un adelanto un poco de lo que vamos a hablar ahora, que es, bueno, de Agosto Clandestino, ¿no? Bueno, una programación llena de poesía, actividades hasta septiembre. Vamos a ver un pequeño adelanto. Bueno, pues esas eran algunas imágenes de lo que nos está dejando Agosto Clandestino este año. Y estoy para hablar de ello con Sonia San Román y con Enrique Cabezón, que son los coordinadores de Agosto Clandestino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Encantados. Bueno, 30 años ya cumple Planeta Clandestino, que es un poco pues la asociación que puso en marcha este festival hace 21 años, nada más y nada menos. Sí, la verdad es que es una pasada, ¿no? Porque a nivel asociativo no es fácil aguantar tanto tiempo y bueno, con esa salud que más o menos tenemos, ¿no? Que nos acompaña, aunque cada vez con el festival avanzando, cada vez vamos cuesta abajo con la salud, pero bueno, todo está muy bien y la verdad es que para nosotros es algo muy bonito, ¿no? Una asociación que se dedica al ámbito cultural, que tenga esta trayectoria, esta longevidad, de alguna manera, pues es importante para nosotros al menos. Bueno, empezaríais bien jóvenes, claro, porque si hace 30 años, ¿cuántos años teníais cuando empezasteis con esto? Pues muy jovencitos, la verdad. Yo tenía 19 años. Y cuando empezamos con el festival, pues 20 y pocos. Claro. O sea que muy jóvenes. ¿Cómo se os ocurrió arrancar una cosa así? Bueno, me imagino que por vuestro amor, ¿no? A la poesía, lo primero, pero bueno, como unos jóvenes, no tan jóvenes, se metieron de lleno en esto. Pues es que coinciden muchas cosas en esa época. Para empezar, se crea la universidad y entonces los jóvenes empiezan a quedar aquí. Y además en la Escuela de Artes hay en ese momento también un movimiento muy efervescente, ¿no? Cultural, con fanzines y otras cosas, ¿no? Entonces, claro, que la gente no se vaya de la ciudad a estudiar hace que la ciudad necesite espacios para, bueno, pues para un concierto, para una pequeña compañía de teatro, para una editorial, ¿no? O para una publicación de lo que sea. Y la verdad es que surgió así porque nos quedábamos y Logroño no daba de sí. Va a sonar un poco mal, pero es verdad. El Logroño en aquel momento se quedaba un poco corto en muchos aspectos y no solo nosotros, en todos los ámbitos de la cultura, pues empezaron a crear espacios y a crear bueno, pues lugares donde poder hacer estas cosas. Nosotros coincidió que amábamos y amamos la literatura, en concreto la poesía, y entonces pues ahí fue un poco, ¿no? Tú que eres de la universidad y algo así. Cierto, yo acababa filología, me encantaba leer y tenía la sensación de que también se me quedaba corto. Entonces, el hecho de juntarme con gente que compartía mis mismos gustos, mis mismas inquietudes, hizo que de alguna manera pues también tuviéramos pues la voluntad de traer a poetas contemporáneos y contemporáneas en ese momento que eran muy difíciles de encontrar y que nos gustaban, ¿no? Y de alguna forma el festival, de hecho, empezó así en 2004, trayendo a Eva Baz la primera vez. No era todavía el festival como lo conocemos hoy, pero sí que vimos de alguna forma la oportunidad de poder traer gente que nos gusta, editar en este formato y acercarlo al gran público. Bueno, ¿cómo está yendo este Agosto Clandestino, verdad? Estamos ya como a mitad, ¿no?, de programación. ¿Cómo lo estás llevando? Están viniendo pues grandes poetas, ¿no? Contadnos un poco cómo está siendo
la sensación. Sí, la programación intentamos que siempre tenga una calidad, pues diría que más o menos indiscutible, que es mucho decir, pero es verdad, la tiene. Y la verdad es que el público nos refrenda con su presencia, ¿no? Hemos hecho ya desde las primeras sesiones de cine llenos absolutos, o sea que nos quedamos sin entradas. Estamos muy contentos porque de alguna manera incluso las propuestas de más riesgo el público nos responde, ¿no? Es verdad que hay algunos actos muy golosos, ¿no? Te llevas libros firmados por el autor, yo qué sé, pero la verdad es que no podemos quejarnos. Somos un festival muy humilde, pero que tiene lo más difícil que se puede tener, ¿no? Que es un público fiel y que te responde a todo. Sí, Sonia, creo que ibas a hablar. No, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, no podemos estar más agradecidos que al público, porque se programe lo que se programe, el público responde año tras año. La verdad que incluso en actos donde teníamos nuestras dudas sobre el lleno, bueno, en el IRJ tenemos que sacar sillas extra todos los días, en la Filmoteca exactamente igual. ¿No? Y date cuenta que incluso organizamos actos en lugares bastante inverosímiles. Hemos hecho actos en despoblados, en el lecho de un pantano seco, este año en Cañas, dentro de la abadía, que no son espacios habituales, la gente se tiene que desplazar y sin embargo, pues eso, la gente se desplaza y disfruta, creo que, de actos bastante irrepetibles también, ¿no? Y hoy mismo, dentro de apenas una hora, vamos a tener en Espacio Santos Ochoa, ¿verdad?, un café con hielo y poesía, que además vas a moderar tú, Sonia, así que explícanos un poco a quién vamos a poder escuchar. Pues esta tarde tenemos en Santos Ochoa a Nadia Favo, yo la conocía con su seudónimo Nerea Magnesio, y a Nerea Aguado. Nerea Aguado viene de Pamplona, Nadia Favo viene de Donosti y las dos son unas poetas extraordinarias. Ellas vienen a presentarnos obras que no están editadas por nosotros, es otra de las actividades que solemos organizar, libros de autores y autoras que vienen a Santos Ochoa, se toman un café con hielo y nos traen pues sus novedades. Entonces trataremos de tener una pequeña conversación en Santos Ochoa sobre sus últimas publicaciones, que nos cuenten por qué las han escrito, cómo entienden el proceso poético y que nos lean un poquito. Yo creo que son veladas muy agradables a una hora que muchas veces hace mucho calor, ahí estamos muy fresquitos tomando café con hielo y no se lo pierdan. Bueno, yo estoy segura de que se va a llenar otra vez. Bueno, ¿y qué más tenemos por delante? Porque todavía tenemos actividad hasta el 6 de septiembre, creo. Esta semana es una locura, tenemos actividad en Santos Ochoa hoy y mañana. El jueves en el Instituto Riojano de la Juventud y ahí se regalan libros también a las 7 de la tarde y el viernes tenemos un doblete, tenemos en el Espacio Odisea inauguramos una exposición sobre libros editoriales cartoneras y además se presentan unos artefactos poéticos, no quiero decir libros, de hecho la acción se llama No tan libros, porque son pequeños objetos, son libros en realidad, pero son objetos poéticos, casi artísticos, y por la noche tendremos un recital en la cervecería Fermento también, que yo creo que pues al que le guste el ambiente un poquito más golfo, pues ahí están los bares que también nos gustan mucho. El recital de Evelyn, sí. La presidenta del Ateneo. ¿Y qué más tenemos hasta el 6 de septiembre? Porque pues muchas presentaciones. Ya tenéis muchas presentaciones y ya sé que es difícil, pues sí, no nos gusta destacar autores. Claro, sobre otras, ¿no? Pero bueno. Sí, pero por ejemplo hay varias cosas que son interesantes, ¿no? Este jueves uno de los autores, que es Iker Gil, es un autor local que debuta, que publica su primer libro y lo hacemos convivir con Asier Larrechea, que es un autorazo muy reconocido a estas alturas. Y la semana que viene, por ejemplo, nos visita Antonio Gómez, que es si no es el artista plástico, poeta visual más conocido de este país y más famoso, pues sin duda, ¿no? Es una auténtica institución. Y además hará también un doblete, hará una charla también sobre poesía visual y además celebraremos que hace 10 años estrenamos en el Festival Agosto Clandestino el documental Se dice poeta de Sofía Castañón, que habla un poquito de cómo se ha tratado la poesía escrita por mujeres en este país en las últimas décadas, ¿no? Y cómo ha ido cambiando eso. La verdad es que será una charla creo que muy enriquecedora para gente que tenga dudas todavía de cómo se dice si poetisa o poeta, pues se dice poeta. Muy bien, chicos. También, Sonia, ¿verdad? Tu último trabajo, porque vemos por aquí también, si queréis podemos enseñar, ¿verdad?, alguno de las publicaciones, ¿verdad?, sí, ya ves que son Planeta Clandestino, que son libritos muy humildes, que son, una cosita grapada y tal, pero que tienen el valor de ser una tirada limitada
de 300 ejemplares y siempre van firmados y numerados por los autores, con lo cual tienen mucho más que ver, si quieres, con el grabado, con un objeto coleccionable, que con un libro en sí. Y la verdad que están fenomenal, ¿qué voy a decir yo? Que su padre. Y bueno, como decís, bueno, pues tiene como una estética muy humilde, ¿no? Como dice Enrique, porque quizás el valor está, claro, pues en el interior, ¿no? También igual intencionadamente, ¿no? Sí, mantienen el espíritu además de los fanzines, que son aquellas publicaciones que hacíamos en los 90 y que no está tan lejos, ¿no? De eso, intentamos mantener ese espíritu y por eso también nos hace mucha ilusión hacer recitales en los bares, ¿no? Porque es donde empezamos a recitar en esta ciudad, claro. Absolutamente. En los años 90, ¿verdad? Cuando no había redes sociales. En los muy primeros 90, ya empezamos a ser mayorcitos. Bueno, Sonia, tu último poemario, vamos a hablar también un poquito de él, ¿no? Esa pequeña víbora disfrazada de diosa. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mi último trabajo decidí no buscarle más casa que la mía. Lo pasé a mis compañeros, al consejo editor, y pues juntos decidimos que lo sacaríamos este verano, que lo íbamos a presentar en Agosto Clandestino, así que me ha tocado un poco este año estar en los dos sitios, ¿no? Delante y detrás de la mesa, y estoy muy contenta, muy agradecida. Es un poemario del amor, arrasador, y de reconstrucción personal, y la verdad que estoy muy contenta porque está funcionando bastante bien, aunque lo presenté hace una semana, pero estoy recibiendo bastantes buenas críticas de la gente que lo ha leído, que pudo llevárselo gratuitamente el otro día en la presentación. Entonces, muy agradecida y muy feliz. Bueno, ¿y nos podrías leer algún poema para terminar un poquito esta entrevista? Vale, venga, pues os leo el último. Cuando todo se hiele, como las sirenas de las ambulancias al aire de la calle, como las mañanas de enero a los calcetines del balcón, como mi sangre al ver las huellas frescas de tu marcha, cuando todo se enferme de ignorancia, de tristeza, de picaduras de insectos, de aburrimiento, de deudas, de escasez de luz, de inanición, de sed, de falta de belleza. Cuando todo se infecte por aquello que deberíamos haber dicho, por lo que hubiera sido mejor haber callado, por arrancar las costras con las uñas sucias, entonces nos miraremos el hueco tras la espina y veremos que aún queda la llama roja que encendimos, un cable suelto danzando a ras del suelo y un horno fundiendo sus propias resistencias. Porque nos queda el fuego, nada menos, ese que vive debajo de la lengua y al que llaman amor, esa pequeña víbora disfrazada de diosa. Muy bien, chicos, nos habéis dejado con un cuerpo increíble. Pues que vaya muy bien, lo Muchísimas que queda gracias. de Agosto Clandestino todavía, como decimos, un montón de actividades, hasta el 6 de septiembre. Nada, larga vida a Planeta Clandestino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, nosotros nos vamos a publicidad. Un momentito, no se vayan, que enseguida venimos.